Bienvenido a Círculo Alfa y en esta semana te voy a platicar de un tema que primero me tengo que disculpar con los que nos escucharon la semana pasada porque quedamos de hablar de un tema en particular muy interesante que era el Evidence-Based Investing, que bueno, desafortunadamente tuve un percance y mi computadora y otro equipo se quedó en Tijuana. Entonces, lamentablemente, hasta el martes próximo me llega y voy a tener que improvisar en cierta forma. Y no le llamaría improvisar porque sea un tema que se trata con poca profundidad o seriedad, sino más bien porque ya estaba planeado el otro tema, que lo vamos a tener que posponer para el próximo fin de semana. Pero por ahora vamos a platicar de un tema en particular porque también esta semana decidimos en Círculo Alfa, además de que ya promovemos GBM y administramos portafolios de inversión de nuestros clientes a través de GBM desde 2005 prácticamente, también decidimos meter al portafolio, perdón, a FOIMBRA. Y FOIMBRA y sus fondos, que es donde queremos nosotros también ofrecerle a nuestros clientes una alternativa de inversión en bienes raíces específicamente, tanto en México como en Estados Unidos, enfocado a la renta. Entonces, bueno, vamos a platicar un poco al respecto y no me quiero ir sin una reflexión. Y esta pregunta viene principalmente de la plática que tuvimos acá con el director de Wealth Management de GBM en Houston, eh, sobre una pregunta en específico que una asesora le preguntó, y que básicamente le decía, ¿cómo le hago para convencer a mis clientes mexicanos de que inviertan fuera de México? Y la pregunta, yo creo que tenía una respuesta pues de todo tipo, pero me sorprendió mucho lo que le dijo Juan Carlos Herrera, que básicamente le contestó, a ver, si fueras tú extranjero, ¿invertirías todo tu patrimonio en México? Y creo que eso aclaró perfectamente la pregunta de ella. A mí no me encanta contestar preguntas con otra pregunta, pero creo que este era el momento perfecto para hacerlo y tiene a mí me causó mucha sorpresa para empezar la pregunta, pero tenía toda la lógica del mundo y me hizo reflexionar mucho porque todos mis clientes también, digo no todos, pero muchos hemos hablado de sacar dinero de México, pero más se refiere como un tema de, siento que estoy huyendo, siento que estoy dejándole de apostar a mi país y por el otro lado, como si estuviera escondiendo dinero fuera de México. Y creo que esta pregunta pone en contexto ese razonamiento porque me puse a pensar a lo largo de la semana y decir, bueno, en realidad, ¿por qué estamos tan acostumbrados a invertir tanto en México? Creemos o estamos acostumbrados a tasas altas cuando al final del día volteamos a ver a lo mejor Estados Unidos, vemos tasas bajas y decimos, ¿por qué alguien va a invertir en dólares al 1%, al 0.5%, al, no sé, máximo 2% cuando podría invertir en México a tasas de 4, 5, 6, 7%? ¿No? Y esto trae también a colación de que venimos históricamente de periodos de inflaciones altísimas, donde si hubiéramos estado en dólares no hubiéramos tenido todos problemas, ¿no? Porque al final del día tu dinero también, por el tipo de cambio, tiene esa apreciación, pero creo que es más un tema cultural, un tema donde estaban prohibidos, pasó lo del tema de los mex dólares, digo, para los que estuvieron en esa época, todavía a mí no me tocó, pero bueno, esa es la historia, este, y en realidad es ver en perspectiva, decir, a ver, ¿qué pasa si en serio yo fuera brasileño? ¿No? Para no pensar que somos americanos o lo que sea. ¿Qué pasa si verdaderamente fuéramos, este, simplemente de Chile, de Argentina, de donde quieran?
portugueses o lo que sea, ¿por qué yo invertiría todo mi dinero en México? Y sinceramente no encuentro la respuesta correcta y a veces más bien busco el razonamiento, ¿no? De por qué hacerlo y la verdad es que en México encontramos un ambiente de tasas de interés altas, tanto para yo financiarme, cosa que también es muy limitado. El financiamiento en México está reservado para quien no lo necesita principalmente, ¿no? Por lo menos el viable, ¿no? Porque existe ese financiamiento que es un financiamiento leonino, que yo creo que es de las formas más vulgares de esclavizar o de utilizar el trabajo de los demás a costa de, de, de hacer dinero, que es ya cuando estamos viendo tasas de interés superiores yo diría que hasta el 40%, ya una tasa de interés del 30-40% es esclavizar a alguien, porque sabemos perfectamente que es inviable, o sea, no hay forma y la única razón es porque la gente está desesperada. Entonces yo creo que eso es un poco patético en el sentido de que no es un mercado crediticio sano, este financiamiento donde una empresa a lo mejor pues, de buenos ingresos puede tener tasas cercanas al 9, 10, 11% y una persona se tiene que limitar a tasas del 36, del 50, del 70, del 90%, cuando en realidad son los que al final acaban tratando de pagar más su deuda, pero muchas veces le tienen que pagar 2 o 3 veces por las tasas tan altas. Pues bueno, pensando en todo eso y todavía sumarle con que en México hay mercados muy lentos en muchas cosas, no hablemos de capital, de inversión, el capital privado que prácticamente es inexistente para la gran mayoría, pero sí tenemos fuera de las grandes ciudades, que son tres en México, fuera de México, Guadalajara y Monterrey, creo que invertir, por ejemplo, en el sector inmobiliario, en una ciudad como León, aunque tiene cierto dinamismo, pues al final toma su tiempo, ¿no? Y yo creo que si nos vamos a otras ciudades donde, bueno, ¿qué pasa si soy de Celaya? ¿O qué pasa si soy de Aguascalientes? Y todavía la misma pregunta, ¿no? Muchas veces la gente de Aguascalientes invierte en Aguascalientes. Pocos son los que invierten en Guadalajara, en Monterrey, en México, en Querétaro. O sea, en realidad pues esa localidad o a veces cerrarnos a donde nosotros podemos casi casi que ir a cobrar la renta, creo que es una forma también un poco limitada de inversión donde nos cerramos a una zona geográfica que no necesariamente tiene por qué ser mi zona de inversión, ¿no? O sea, no porque yo viva en un pueblo tengo que invertir nada más en el pueblo, ¿no? Tengo que buscar los mercados más atractivos para invertir porque pues al final de cuentas mi peso en Guadalajara o en México o en cualquier lado es el mismo peso, ¿no? Obviamente las cosas son más caras en estos mercados, pero al final en temas de inversión son los mismos pesos los que voy a invertir en un lado o en otro. Entonces, esto lo quiero dejar como reflexión y también creo como antesala al próximo tema, que yo creo que también involucra un poco de este razonamiento de por qué invertir aquí o qué tan limitado estoy para mover mi dinero. Y algo importante es que entiendo que hace 30 años, 40 o 50 años, tú estabas confinado en cierta forma por la falta de información, por la falta de claridad de dónde estaba tu dinero. Creo que era un mundo mucho más desmembrado de lo que hoy vemos. Para hoy invertir nosotros en Japón, en Estados Unidos, en China, a través de los mercados ya formales, a través de inclusive mercados o instrumentos alternativos, creo que es viable y pues ya no nos genera esa sensación de, pues de desconexión tan fuerte que había en ese entonces. Y yo creo que eso es importante porque cada vez se está notando más esta falta de esa barrera física y barrera mental. Yo creo que en el tema de inversión ahí va poco a poco, en el tema comercial, pues ya inclusive estás cómodo comprándole a lo mejor a alguien en una tienda no sé, en Australia, que te lo va a mandar por correo y
al final de cuentas confías en que sí se va a hacer, ¿no? Porque simplemente ya lo hemos hecho varias veces y crees que la primera vez a lo mejor fue difícil, pero ya ahorita estás acostumbrado. Pues en el tema de inversión también tienes que dar el primer paso y creo que es importante tomar en cuenta esto de empezar a eliminar esas barreras mentales que te limitan a localizar geográficamente tus inversiones alrededor de ti. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no vives en el mejor mercado posible. Digo, estás en México, tampoco está tan mal, pero ¿qué hubiera pasado si hubieras nacido en Somalia o en el Congo? O sea, tendrías que invertir a fuerzas en el Congo o a fuerzas en Somalia. Pues no. Entonces lo mismo va para México, ¿no? Y bueno, te dejo esa reflexión y vamos a darle con el tema que pues ya a partir de agosto nos estamos integrando también dentro de nuestros productos que ofrecemos como Círculo Alfa, adicional a las cuentas de GBM. Tenemos ICP, que ICP es un portafolio de inversión en bienes raíces que básicamente invierte en, pues, le podríamos llamar que son inmuebles standalone, o sea, que significa que no son centros comerciales ni mucho menos. Normalmente se les renta a una sola empresa y no se renta, obviamente, no hay rentas a personas físicas, se le renta una sola empresa y se rentan instalaciones que son, le podemos llamar que son cruciales para su operación o son necesarias para lograr sus objetivos, como puede ser una planta de producción, etcétera, ¿no? Y bueno, dentro de este portafolio de inversión tenemos 33 propiedades que están rentadas por 67 diferentes inquilinos y donde se hacen contratos a mediano largo plazo, en promedio 5 años y bueno, está prácticamente ocupado al 98%. ¿Cuál es la ventaja? Que no son inmuebles o instalaciones comerciales que puedan tener un detenimiento, por ejemplo, en el tema de pandemia. Y bueno, en este portafolio, que prácticamente data del 2017 para acá, ya cumpliendo 5 años en el 2021, ha crecido de 7.7 millones de dólares a más de 100 millones de dólares, traen 101 millones de dólares, un poquito más. Y bueno, podemos ver cómo ha ido creciendo este portafolio, los activos bajo administración, porque bueno, hemos visto mucho apetito de los inversionistas mexicanos y americanos, pero bueno, vale la pena resaltar que el equipo es un equipo mexicano, en realidad basado en Monterrey. Bueno, en este caso la base está en Houston, pero bueno, el equipo está basado en Monterrey y bueno, pues nosotros estamos trabajando aquí en el Bajío para ayudar a que inversionistas tengan acceso a este tipo de inversiones. Y bueno, vamos a hablar un poquito de sus ingresos, de cómo está diversificado. Y bueno, básicamente estos son los diferentes sectores a los que está expuesto. Y estamos hablando de servicios, de energía, salud, tecnología y industrial, con empresas pues también tan grandes como Amazon, como Dow Chemical, Cemex, y bueno, muchas otras, LabCorp, que LabCorp es uno de los principales, o el principal eh, laboratorio, por decirlo así, ¿no? Sí, laboratorio de muestras, de exámenes y todo lo que sería aquí el chopo, pero bueno, obviamente LabCorp es un monstruo. Trade Country, Trade County es también un proveedor de servicios de salud, en Colorado, y a estas empresas se les renta, obviamente estos espacios y, bueno, ¿qué beneficios tiene? Que tienes una renta en dólares, tienes inquilinos, pues te diría que, digo, en México serían triple A, obviamente allá triple A es un monstruo, pero estamos hablando de empresas muy sólidas, con una tranquilidad, como podemos ver en las calificaciones, prácticamente doble B menos para arriba,
y estamos hablando de una empresa de 6.000 millones de dólares, que es, digamos que es quien tendría la calificación más baja y de ahí para arriba, ¿no? Entonces está diversificado en diferentes estados y regiones de Estados Unidos. Sí se concentra principalmente en Texas, pero de ahí se va a Oklahoma, a Colorado y Nueva York. Entonces, bueno, creo que es un portafolio diversificado de manera interesante. Tú no tienes que hacer nada al respecto, prácticamente sentarse a cobrar rentas. Ahí, ¿cómo inviertes en esto? ¿Cómo puedes hacerlo? Lo puedes hacer de manera, o sea, como inversionista mexicano y como inversionista americano. ¿Por qué te hablo de un inversionista americano? Porque tal vez algunos de ustedes, ya sea que ya lo tengan o estén interesados en hacerlo, pero muchos tienen figuras jurídicas en Estados Unidos, un tema patrimonial, que puede ser una LLC, un trust, digo, diferentes vehículos que tal vez ustedes ya tienen por alguna cuestión patrimonial en Estados Unidos, pueden entrar directamente a través de ese vehículo o pueden directamente en México, también como persona física o persona moral, en una SAPI, que es directamente donde inviertes y eres accionista al 100%, ¿no? Todo tu capital que inviertes está representado por acciones, donde al final ICP Funds es quien actúa como administrador y de ahí entran a las estructuras de los fondos en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos tienes obviamente toda la protección de las leyes americanas y dependiendo del vehículo que utilizaste, ya sea mexicano o americano, pues bueno, va a cambiar. ¿Qué cambia? El tema fiscal principalmente, ¿no? Entonces, esto sí es importante porque, bueno, también el tema sucesorio tienes que tener cuidado de hacerlo de manera adecuada. Por eso la figura mexicana, ya que aquí en México hasta hoy todavía es tasa cero el impuesto sucesorio, pero en Estados Unidos los impuestos estatales sí pueden ser muy agresivos y por eso se tiene que tener mucho cuidado en ese sentido, pero obviamente vas a recibir toda la asesoría necesaria para que lo hagas adecuadamente. Ahora, el rendimiento objetivo se compone de dos componentes, valga la redundancia, que es un rendimiento anual, que para los inversionistas mexicanos se estima en 8% ya neto en pesos, perdón, en dólares, y para los que utilicen o los inversionistas americanos o quien utilice una figura americana es un 9%. Esto ya es después de comisiones, pero el 9% es antes de impuestos para los americanos y el 8% para los mexicanos ya es después de impuestos. Entonces, es importante hacer esta distinción porque sí se eleva, pero hay que tomar en cuenta ahí la parte de los impuestos. Y luego hay un 2% que es un tema de apreciación anual que está contemplado en el rendimiento porque es eh, digamos, el aumento en renta que existe año con año, ¿no? Y el rendimiento líquido que se paga trimestralmente para el caso de las personas mexicanas es un 6%, obviamente 6% dividido en trimestres, o sea, prácticamente el 1.5 trimestral, y para los americanos es de un 7%, obviamente dividido en los 4 trimestres del año. Y bueno, hay una comisión de entrada del 2%, no hay comisión de salida, hay una comisión por administración del 1% de los activos. Obviamente va a depender del tamaño del fondo, pero este 1% se cobra cada año. Y un 15% de carried interest, que el carried interest es un 15% que se va acumulando sobre el valor final del portafolio. Esto quiere decir que por cualquier rendimiento adicional a estos se carga ese 15%. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿en qué casos se cobra esto? Y bueno, es cuando el rendimiento sea mayor al 7% para los mexicanos y de un 8% para los americanos. Entonces, esto es importante. Plazo de inversión, yo diría que es superior a los 3 años, yo diría que 5 años es lo ideal, pues obviamente son inmuebles.
pero sí tienes un lock-up period, que es básicamente un periodo en el que no puedes hacer retiros de 2 años, ¿sí? Y bueno, y tienes liquidez trimestral, que quiere decir que después de esos 2 años, si tú un trimestre puedes decir, bueno, saben que yo ya quiero retirarme al 100%, al 50%, al 30%, al 20%, como sea, lo puedes hacer sin ningún problema, ¿no? Y bueno, el track record que ha tenido en estos años, del 2017 para el 2021, básicamente es para los americanos, ha cumplido el 9% anual, contra los mexicanos se ha logrado el 8% anual ya después de impuestos. Entonces, esto es importante, prácticamente lo ha hecho con sus 16 distribuciones trimestrales que lleva a lo largo de su vida. Y bueno, eso es interesante. Aquí hay un ejercicio de inversión. Si alguien invirtiera $1 millón, es importante mencionar que el monto mínimo es de, si mal no recuerdo, $100,000 para ingresar a este fondo. Entonces, bueno, aquí en este caso, si vemos a lo largo de 10 años, podemos ver con un capital inicial de $1 millón, tenemos una distribución trimestral de 60,000 y una revaluación de capital de 20,000. La distribución trimestral contempla todo el año. O sea, esto hay que dividirlo entre 4, que son estos $15,000 que te darían cada uno de esos trimestres, ¿sí? Entonces tienes ese flujo de rentas, más tienes una revaluación de capital de estos 20,000, que en realidad se te pagan con acciones, por decirlo así. Entonces, tu capital de ir de 1 millón se fue a 1,020,000 al final del primer año, precisamente por esta revaluación de capital. Y tu distribución pues, fueron tus $60,000. Estos están en tu bolsa. ¿Que los puedes volver a invertir? Sí, los puedes volver a invertir y podemos ver en la última columna donde dice capital final con reinversión. Entonces, bueno, podemos ver la evolución que esto tiene, año 1, año 2, año 3, cómo va moviéndose y podemos ver cómo prácticamente si tú hubieras reinvertido todo para el año 9, tú ya estás duplicando tu millón, ¿no? Entonces, bueno, pues es un rendimiento atractivo, que se me hace muy atractivo aquí, precisamente esa posibilidad de tú reinvertir. Normalmente si tú compras un inmueble, tú no puedes reinvertir en este inmueble, ¿sí? Por otro lado, tú tienes aquí diversificación. Esta diversificación te permite justamente eso, poder reinvertir. Por el otro lado, también te permite recomprar a otros socios que a lo mejor se estén yendo. Y por el otro lado es esta estabilidad en las rentas, que estamos hablando de 33 inmuebles. Entonces, si se va uno, dos o tres, no estarías perdiendo el 100% de tus rentas, como sería en el caso de un inmueble independiente, sino que a lo mejor tu impacto mayor sería un 10% de las rentas, ¿no? Pensando ya en que se te fuera el 10% de los de los lease, de los arrendatarios, ¿no? Entonces, me gusta como para un tema patrimonial, y no nada más patrimonial, sino estoy pensando también en muchas personas que buscan rentas. Normalmente las buscan aquí en México. La renta aquí en México estamos hablando de alrededor de un 5% anual, pero conlleva diferentes riesgos, yo creo muy diferentes. Estamos hablando ya de una inversión dolarizada allá, un rendimiento en dólares, creo que es superior a lo que muchos obtienen aquí por sus rentas en México, y también es difícil poder llegar. Yo creo que lo más difícil, y que lo platicamos la semana pasada, es el riesgo, ¿no? A veces estar conscientes del riesgo. No es lo mismo tener una casa y rentársela a Ricardo, a ver si me paga la renta el mes que entra, a rentársela a corporaciones muy grandes, o sea, muy grandes me refiero a billonarias, y tener la certeza prácticamente que van a pagar la renta, ¿no? Ellos no dejan de pagar la renta, para ellos es más, ni siquiera en sus presupuestos ya está aprobado por líneas de crédito bancarias, o sea, ni siquiera tienen que meterle mano al flujo prácticamente.
Entonces, esto es importante porque tienes la certidumbre de que te van a pagar, tienes la certidumbre de que van a cumplir sus contratos, de que no vas a tener problemas de ningún tipo, porque también estás haciendo las cosas de manera adecuada, tienes todo un equipo, como podemos ver aquí. El CEO de este fondo es Agustín Barrios Gómez, el CFO Horacio Garza y prácticamente la directora operativa, Darín Catalavera, ¿no? Entonces, sí tienes también un equipo especializado que supervisa todo esto y creo que eso también ayuda a que tengas la certeza de que estás haciendo las cosas bien. Si te interesa, te dejo aquí mi correo, porque puedes también pedir más informes, podemos hacer una cita, podemos incluir a alguien del equipo del fondo para que puedas tener mayor certidumbre y bueno, que lo puedas considerar como una buena alternativa para quien busca rentas. No, no son rentas mensuales, son rentas trimestrales, pero son, a mi parecer, muy buenas rentas por el tema de riesgos, por el tema de liquidez, porque también no vas a necesitar poner en venta tu inmueble y andar haciendo pagos de impuestos, de traslación de dominio, pero sí tienes esa liquidez trimestral después de los 2 años, ¿no? Entonces es bien importante que también lo consideres y creo que es una excelente alternativa para casi cualquier perfil de inversionista que busque rentas y también para quien busque diversificar en dólares en lugar de andar poniendo su dinero en cuentas de cheques y cuentas de, de, de depósito en Estados Unidos. Creo que esa es una excelente alternativa. Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado este tema. Con mucho gusto estamos a sus órdenes para si quieren más información sobre este fondo. Podemos hacer citas virtuales, presenciales, como prefieran, y también contactarlos con el equipo del fondo. Entonces, bueno, pues soy Ricardo Padilla, esto fue Círculo Alfa y espero que esto haya sido de interés para ustedes. Que tengan un excelente día. Hasta luego.